Amigos, mi nombre es Salomón de la Cruz. Le doy la bienvenida a su programa Harpazo. Recuerden que es un programa que detalla todos los temas relacionados al arrebatamiento de la iglesia. Y en nuestro anterior episodio hablamos acerca de la hermenéutica que tiene que ver y que gira en torno al tema del arrebatamiento de la iglesia. Encontramos que el dispensacionalismo como sistema y el premileniarismo interpretan los textos proféticos a través del método llamado en la hermenéutica gramático histórico. Segundo, compara profecías con profecías para llegar a interpretar la Biblia. Distingue entre aplicar e interpretar. Además, aplica las leyes que se encuentran en la escritura de profecía, que se le conocen como de doble, de triple o de parcial y final cumplimiento. De igual manera, entiende que la iglesia permaneció como misterio en el Antiguo Testamento y fue revelada plenamente hasta el Nuevo Testamento. Además, distingue entre Israel como pueblo de Dios y la iglesia también en la nueva dispensación. Pero también aplica el principio de las dispensaciones y mira como propósito de Dios final no el soteriológico de la salvación, sino el doxológico, es decir, que Dios reciba toda la gloria. En los primeros siglos, como entendimos, la iglesia era premileniarista. ¿Cuándo se volvió amilenarista? Con el surgimiento de la escuela alegórica de Orígenes de Alejandría. Y posterior a este personaje surge quien va a catapultar a través de su enseñanza alegórica esta escuela de interpretación que es Agustín de Hipona, quien fue influyente para que todo el periodo conocido como el medievo y parte de la Reforma influyera para mantener el método alegórico en la interpretación profética. Además, en nuestro programa anterior pudimos contemplar la clara forma de interpretar la escatología del Antiguo Testamento, que era muy sencilla. Se hablaba primeramente de la única venida del Mesías. No existía primera y segunda venida. Su concepción de la venida del Mesías era única. Simplemente la forma sencilla de interpretar era esta edad y la edad venidera, que estaba diferenciada con la llegada única del Mesías. Todas las enseñanzas del Antiguo Testamento se cumplirían con la llegada del Mesías, pero no había distinción entre primera y segunda venida, de tal manera que cuando nosotros leemos la venida del Mesías en el Antiguo Testamento, solamente se habla de una primera venida. Todos los términos de venida en el Antiguo Testamento hacen referencia a su única venida, como lo entendía el pueblo de Israel. Ya llegando el Nuevo Testamento, encontramos la revelación dual. Eso lo vimos en nuestro programa anterior, en el que se enseñaba la primera venida de Cristo ya como siervo y su segunda venida como rey, y entre ambos el presente siglo con la venida del Mesías, o llamado los últimos días, y es donde empieza la revelación de la venida dual o de la primera y segunda venida como diferencia. Bueno, en el tema hemos entendido que la venida del Mesías es un tema que vino como una revelación progresiva, y especialmente el tema de la segunda venida. Cuando nos enfocamos a estudiar el regreso de Cristo en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar por lo menos 4 etapas. La primera etapa es los primeros años de la iglesia en el tema del Evangelio. Se introdujo el concepto de las 2 venidas de Cristo, la primera y la segunda, durante el tema del Evangelio. Luego viene este personaje influyente llamado el apóstol Pablo. Desde el año 55 a 65 se dio a conocer un misterio, no solamente el misterio de la iglesia, sino el misterio del arrebatamiento de la iglesia, y esto vino a traer en la revelación progresiva un avance del entendimiento de la parucía o el regreso de Cristo. Posterior a él, el apóstol Pedro iba a hablar en su escatología petrina el tema del día del Señor, y lo iba a entender conforme al Salmo 90 de que para el Señor un día son como 1000 años. Pero iba a aterrizar con la enseñanza de Juan, quien escribe el Apocalipsis, y en el capítulo 20 ya iba a describir el reino del Mesías como un periodo de 1000 años. Bueno, hoy vamos a hablar
de Mateo 24, versículos 40 al 42, que está paralelo con Lucas 17. Dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. Bueno, la Biblia literalmente significa biblos o libros. Puede definirse como una biblioteca de libros y está clasificada por diferentes géneros. En el Antiguo Testamento ya se había hablado del género legal, que son los libros de la ley, del género histórico, pero también se habló del género poético y del género profético. Con la venida del Mesías a este mundo, se introdujo otro género hermoso y especial para contar la historia del Mesías y su redención. Este género se llama el género de los evangelios. Los judíos siempre entendían que solamente había una venida de Cristo. Para ellos no existe segunda venida para los judíos. Así como algunos hoy no entienden que hay dos etapas en la parusía de Cristo. Los evangelios también tenemos que entenderlos de una manera progresiva, cómo fue entendiéndose el concepto de los dos aspectos de la venida de Cristo. Y bueno, pues tenemos un cuadro en la imagen que presenta los 4 evangelios, cada uno en sus diferentes fechas de escritos, cada uno cómo presenta al Mesías y cada uno cuál era su propósito y su audiencia principal. El tema del libro que nos ocupa es el de Mateo. Mateo presenta a Cristo como rey y su audiencia son los judíos. Para propósito de Mateo era probar la mesiandad de Cristo, y es por eso que detalla todos los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento, cómo se cumplían en Cristo como el Mesías. Su fecha de escrito alrededor data en su primera versión en el año 50 y su versión griega ya por el año 80 después de Cristo. Y esto nos va a traer mucha explicación de cómo es que entendían estos pasajes. Regresemos al pasaje paralelo de Mateo y de Lucas. Lucas que nos describe otra perspectiva de ese mismo pasaje. Por ejemplo, Lucas presenta el Evangelio desde el punto de vista de Jesús como hombre o hijo de hombre. Su enfoque no es a los judíos, sino a los griegos. Bueno, leemos este pasaje que dice así en Lucas: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y la otra será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una tomada y la otra dejada. Dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Cuando regresemos de este corte, vamos a explicar este pasaje a profundidad. Amigos, continuamos con la explicación de este fascinante versículo de la Escritura. Bueno, de los dos pasajes que aquí son pasajes paralelos, Mateo como Lucas. Bueno, ambos fueron dados en este monte conocido como el Monte de los Olivos, y que es el mensaje del Sermón del Olivete, en el que el Señor está hablando de una manera profunda de la parusía. Y vamos a analizar cada uno en sus diversos contextos. Por ejemplo, Mateo se centra en la gran tribulación y en la venida del Señor, que es conocida como la parusía. Tiene que ver con la nación de Israel de manera primaria, aunque no en una forma exclusiva. Su entorno es distintamente judaico, y también los escogidos de Dios son los judíos y no la iglesia. ¿Por qué decimos que es judaico el entorno? Porque Mateo 24, 16 y 20 nos da una idea de que es en torno a Judea y en torno al día de reposo que es observado por el pueblo de Israel. Además, se menciona, la iglesia no es mencionada en el Olivete, ni en las profecías, ni en las parábolas ahí aludidas. En el caso de Lucas, que se enfoca ya a los griegos o a los gentiles, a Lucas intercala estos versículos del capítulo 21 sobre el tema de la parusía, sino sobre el tema del reino mesiánico, que desde luego que está relacionado con la parusía. Para referirse al reino, Lucas
y los otros evangelios usan un término muy singular que es el reino de Dios, pero Mateo habla del tema del reino de los cielos, refiriéndose al mismo concepto que es conocido como el gobierno de Dios o el dominio de Dios sobre los hombres. Este reino, según Mateo, tiene dos aspectos, uno interno y otro externo. El interno es que solo los convertidos entran al reino en su aspecto interior, y el externo es que incluye a todos los súbditos genuinos, pero también los profesantes, y eso se explica claramente en las parábolas de Mateo capítulo 13, que también es un tema muy interesante cuando menciona el tema del misterio del reino de los cielos. Bueno, para entender un poco más acerca del tema del reino que Mateo nos enseña, podemos diferenciar 5 etapas de este reino. Primero, fue profetizado en el Antiguo Testamento. Segundo, descrito por Juan Bautista y los discípulos como está cercano o presente. Tercero, fue manifestado interinamente como misterio, que esa es la etapa de la iglesia en el que ahora nos encontramos como misterio. 4, manifestado teocráticamente en lo llamado reino milenial de Cristo. Y por último, después del milenio, lo que se considera el reino eterno, que es el aspecto eterno del reino. Bueno, hay una diferencia entre el reino y la iglesia para que dejemos claro este concepto. Primero es que el reino de Dios no es sinónimo de la iglesia, aunque en cierto modo la pueda incluir. La iglesia, al igual que Israel, pertenecen a ese reino interior o exteriormente. El reino de Dios fue inaugurado con el ministerio de Cristo, pero la iglesia fue inaugurada en el día de Pentecostés. Son diferencias. El reino de Dios continuará en la tierra hasta que sea destruida, y la iglesia quedará en la tierra hasta el arrebatamiento. Otra de las diferencias es quienes hoy entran en el reino pertenecen a la iglesia, tanto judíos como gentiles. La iglesia, sin embargo, vuelve con Cristo para reinar con él como su esposa en su segunda venida. El Mesías es rey en este reino, para la iglesia su esposo. El reino connota súbditos, la iglesia connota hijos. Bueno, en Mateo 24 al 29, algunos piensan que marca una cronología de esta parábola, cuando dice inmediatamente después de la tribulación de estos días, y piensan que esa frase, el tomado para juicio y dejado como para gozo, es un paralelismo que está de acuerdo con lo que se dice en el versículo 39 sobre vino el diluvio y se los llevó, y que esa exigencia de interpretación de ese paralelismo. Pero veamos algo interesante. El paralelismo del diluvio muestra una época que está centrada en la construcción de una sociedad, mas no en la preparación personal. Ambas condiciones imperan en los ejemplos, tanto del diluvio como de la sociedad antes de la venida de Cristo. El ejemplo para Israel es de Noé, que entró en el arca, pero el ejemplo para la iglesia no es el de Noé, sino de Lot, que salió de Sodoma. Así que veamos este cuadro muy interesante, donde hay 2 ejemplos. Lucas, por ejemplo, presenta estos 2 ejemplos. Uno de los ejemplos presentados para la iglesia, cuando dice Lot, que salió de Sodoma antes del juicio, y el otro ejemplo para Israel de Noé, que entró en el arca y fue librado durante el cataclismo. Esto es algo muy interesante. Uno de los ejemplos es para la iglesia y otra para Israel. Aunque el término llevado y dejado podría referirse a diferentes sectores, como por ejemplo, ¿quiénes fueron llevados y quiénes dejados en el diluvio? Bueno, llevados por el diluvio los que fueron muertos. ¿Quiénes fueron llevados por el Mar Rojo y quiénes quedaron? Fueron llevados por el Mar Rojo los pecadores. ¿Quiénes quedaron tras la destrucción de Jai? Bueno, el pueblo de Israel. ¿O quiénes quedarán en su venida según Isaías? También quedarán los buenos. Sin embargo, esta no es la única forma de interpretar el término dejado o llevado. Especialmente veamos 2 ejemplos en pantalla. El ejemplo que presenta Jesús en Mateo, hablando a los judíos, no es el de Enoc, quien posteriormente usarían los apóstoles como ejemplo de liberación para la iglesia, sino el ejemplo que presenta es el de Noé, quien fue salvo en el diluvio. La palabra diluvio viene de una palabra que es cataclismo, de donde viene la palabra cataclismo. Enoc
fue arrebatado o salvado antes del diluvio, es una figura de la iglesia. Noé fue guardado o salvo en el diluvio, eso es una figura para Israel. Bueno, entonces en Mateo 24, 37 al 39 estamos analizando este pasaje. Muestra una cronología, amigos, muy interesante. 3 aspectos interesantes aparecen. Primero, los días antes del diluvio. ¿Qué hacían en los días antes del diluvio? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Segundo, el día en que entró Noé al arca, que está precedido por 7 días. Noé entra en el arca y 7 días estuvo dentro del arca antes que caiga el diluvio. Y el versículo dice, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Bueno, entonces hay 3 etapas: los días antes del cataclismo, el día en que entró Noé al arca, que son 7 días, hasta que vino el diluvio. Y eso concuerda correctamente con la enseñanza dispensacionalista. Los días de la gracia, el día en que entra la salvación para los judíos, 7 años, y el juicio que viene en la parusía. Bueno, después de este corte continuamos con este emocionante tema. Amigos, pues continuamos con esta explicación muy fascinante de estos versículos y estamos detenidos ubicando la cronología de este pasaje que ha sido muy discutido. Mateo 24, 29 al 30, para algunos aparentemente les da el tiempo exacto en el que va a suceder: uno será tomado y otro será dejado. Así que ubican en este pasaje, en ese contexto, en el tiempo en el que el sol se oscurecerá durante la parusía, mas no se da una cronología exacta de todo el capítulo. Eso tenemos que tener presente. Cuando el versículo 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, es decir, va a ser eclipsado, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas, lo cual explicaremos cuando hablemos de Marcos, en esa explicación del libro de Marcos. Pero por ahora estamos hablando de la cronología, cuándo sucede el uno será tomado y el otro será dejado. Vamos a hacer algunas referencias hermenéuticas muy interesantes. El Señor Jesús, tal y como lo hacían todos los profetas del Antiguo Testamento, agrupa eventos de acuerdo a su tema, no de acuerdo a la cronología. Responde a 3 preguntas que se le hacen: ¿cuándo serán estas cosas? La destrucción del templo, de tu venida y del fin del siglo. Al igual que los profetas del Antiguo Testamento, lo que él hace es adelanta, retrocede acontecimientos, pero da una explicación global, mencionando así aspectos tanto de su venida que tienen que ver con el primer aspecto de la parusía como la segunda etapa de la misma. Así que no siempre hay un orden, y además se dan esos detalles sin indicar intervalos de tiempo que transcurrirá entre un evento y otro. Veamos algo interesante con respecto al término venida. El término erjomai, traducido como vendrá o venir, también es muy interesante, al igual que los otros términos que se relacionan con la venida de Cristo. Son términos generales. El término Geco es otro de los términos que hablan de la venida de Cristo en este mismo pasaje, y que, bueno, mencionan aspectos que Él va a estar presente o que viene como ladrón. Vamos a ver en este cuadro que aparece en su pantalla términos que hacen referencia al programa, que incluye 2 fases de la venida de Cristo, que son los términos apocalipsis, que significa revelación; parusía, que significa advenimiento; erjomai, que es venir; geco, que es presencia; o fanero, que es manifestación. Ambos se refieren a 2 aspectos de la venida de Cristo en términos generales. De este harpazo, que es el regreso por sus santos, hasta Epifanía, que es el regreso con sus santos, ambos distanciados por un lapso de tiempo que marca la cronología de las 70 semanas. También explicaremos en otro programa. Entonces aquí muy interesante cómo se usa también el término tomado y dejado. Así que vamos a hablar de este término muy interesante y ver que las aplicaciones o lecciones
que se presentan en las ilustraciones, en esta ilustración que hemos leído, uno será tomado y otro dejado, sirven tanto a los creyentes que viven en esta época como a aquellos judíos que van a ser probados durante la gran tribulación. A ambos les sirve estas ilustraciones. Antes de entrar al milenio, uno de los dos será tomado o barrido, llevado por la inundación del juicio. Tomado también significa llevado a juicio, como en Jeremías 6:11. La otra quedará para gozo y bendiciones. Eso es aplicado al reinado milenial de Cristo a los judíos. Pero estos términos pueden tener ambas connotaciones, tanto para los judíos como para la iglesia. Por ejemplo, la palabra tomado, que es para lambano, significa próximo, junto al lado o asociarse, aprender o recibir o tomar. El término dejado es enviar, salir, quedar, permitir, perdonar, abandonar, consentir, despedir o remitir. Viene una pregunta clave. ¿Puede también servir hoy esta aplicación en la primera fase de la venida de Cristo, hablando del arrebatamiento, cuando Él tome a los creyentes al cielo y los incrédulos sean dejados atrás para el juicio de la gran tribulación? Claro que sí. Miren, en ese capítulo 24 y 25 hay 6 parábolas que destacan el mismo punto de exhortación. La palabra importante que enfocan es velad, que son la parábola del portero, del padre de familia, del siervo fiel y el malo, las 10 vírgenes, los talentos, las ovejas y las cabras. Todas indistintamente pueden aplicarse en la parucía de Cristo a la primera etapa, que es el harpazo, o a la segunda etapa, que es la epifanía. ¿Son válidas estas aplicaciones tanto para Israel como para la iglesia? Claro que sí. ¿Por qué? Porque tanto Mateo como Lucas presentan contextos diferentes para la misma enseñanza, y porque en ambos casos lo que se intenta dar son lecciones y aplicaciones prácticas, no cronológicas. Segundo, porque en los dos casos la ilustración exhorta a estar preparados, pues la venida del Señor será en un tiempo de separación. 3, además está presente el elemento sorpresa siempre. No hay mención de señales, lo cual sí se da en el regreso glorioso. Así que puede encajar para el arrebatamiento. También encaja bien para describir las actitudes distintas entre cristianos profesantes y los verdaderos. Algunos se avergonzarán cuando Él regrese por su pueblo. Lo importante es esto de esta parábola: los preparados y los no preparados, que están unidos en relaciones cercanas, en ocupaciones y comuniones ordinarias de la vida, serán un día separados en el momento de la separación, cuando el Señor venga de nuevo, y algunos los agarrará por sorpresa. Incidentalmente, Lucas habla de la redondez de la tierra, porque en ese pasaje dice: parte de la tierra será de noche y otra parte será de día, y exhibe un acontecimiento científico que fue descubierto siglos después. Pero entonces también se menciona ocupaciones de todas las clases: moler, el campo, dormir, y también para ambos sexos las parejas. Vamos a ver, para ir terminando, algunos conceptos. El primero aparece: 2 estarán en una cama. Aquella noche se refiere a la noche cuando Cristo venga. Lo que se está refiriendo aquí es que para todas las ocupaciones habrá un momento en el que la sorpresa les caerá. Algunos estarán en descanso, y en este sentido es una historia muy interesante para aquellos que cuando el Señor venga y no estén preparados. 2 estarán moliendo en un molino, 2 mujeres. Aquí se habla del trabajo, las ocupaciones. No importa la preparación, es lo más importante. No importa el trabajo que tengan, lo más importante es la preparación. 2 estarán moliendo juntas. Y esta tarea de moler juntas será como uno de los ejemplos que en un trabajo estarán teniendo las mismas ocupaciones, pero la sorpresa vendrá. 2 estarán en el campo, también en el trabajo, refiriéndose a los hombres, moliendo. Estas 3 escenas vívidas, durmiendo, moliendo y en el campo, va a ser el escenario que va a pintar a la humanidad cuando Cristo venga. Lo importante de todo es estar preparados. Mis amigos, de eso se trata este programa Harpazo. Prepárate, que Cristo viene pronto por su iglesia. Amigos, ha sido un placer estar con ustedes. Se despide su amigo Salomón de la Cruz. Nos vemos en el próximo episodio.